Ahora que ya hemos creado nuestra base de datos de dos formas, recordarás que una fue mediante un diagrama hecho en Workbench y la otra fue mediante los asistentes que nos proporciona el mismo Workbench a partir de un diagrama que, bueno, pues lo teníamos en papel simplemente para podernos basar en la creación de nuestra base de datos. Bueno, pues podemos decir que ese tema ya quedó aprendido. Y ahora que, pues tenemos ya la base de datos, el siguiente paso va a ser llenar datos de esas tablas con unos archivos CSV que yo te voy a proporcionar. Obviamente no es la única manera ni la más efectiva de realizar la carga de datos a nuestras bases de datos, te lo aclaro. Esta metodología que te voy a enseñar simplemente utilízala cuando vayas a cargar poca información a tus tablas, ya que es un proceso lento y pesado para el servidor. Sin embargo, bueno, pues más adelante te enseñaré cómo cargar datos a las tablas también con archivos CSV, pero desde la línea de comandos de MySQL, una herramienta que es realmente poderosa. Ahorita será una manera de forma gráfica y es muy sencillo de realizar. Y bien, los archivos CSV es un archivo de texto que almacena datos en forma de columnas. Es lo que ocupamos y bueno, pues estas columnas van a estar separadas por una coma y las filas se distinguen por los saltos de línea. Vamos a ver, por ejemplo, la tabla de personas. Bueno, aquí si te fijas tenemos 4 archivos. Cada uno de ellos es para cada tabla de nuestra base de datos. Recordarás que teníamos 4 tablas en nuestra base de datos. Bueno, pues yo te estoy dejando un archivo CSV. Si tú te fijas, bueno, pues aquí me dice que es un archivo de Microsoft Excel, separate values. Entonces es un CSV, eso significa un archivo CSV. Vamos a ver, por ejemplo, el de personas. Si yo le doy clic derecho y le digo editar, bueno, pues tú notarás que aquí tenemos la siguiente información. Tenemos un ID y debajo de él, bueno, pues tenemos el ID 1, el ID 2, el 3 hasta el 11. Por otro lado tenemos el nombre y si tú te fijas están separados por una coma, lo que te decía. Enseguida tenemos el correo, tenemos el teléfono y abajo se encuentran los renglones que pertenecen a estas columnas. Es decir, todo este renglón representa un registro en nuestra base de datos, en el orden de que el ID es el 1, el nombre es Juan Pérez García, el correo, bueno, pues es este que le pertenece a juan@hotmail.com y por último tenemos el teléfono. Una vez que se termina un renglón, implícitamente, aunque tú no lo veas aquí hay un enter, un salto de línea, por lo tanto ya se brinca al siguiente renglón. Fíjate qué interesante es esto, o sea, son archivos de texto que realmente son muy útiles. Quiero que comprendas muy bien este concepto. Voy a cerrar este archivo y quiero que veas lo siguiente. ¿Qué pasa si yo le doy doble clic? Bueno, pues me está reconociendo que Excel lo va a abrir. Y si te fijas aquí ya es más coherente mi información. Es el mismo archivo, pero simplemente, bueno, pues aquí si te fijas ya viene mucho más ordenado por columnas. Aquí se ve más claro y viene ordenado en este caso también por renglones. Una cosa que quiero que tengas en claro, si yo le doy aquí cerrar, a pesar de que no he hecho ningún cambio, observa lo siguiente. ¿Deseas guardar los cambios en personas CSV? Como no hice ningún cambio, yo le voy a decir que no. A veces, bueno, nos cambia el formato al abrirlo en Excel. Por ejemplo, de las fechas. Tienes que tener mucho cuidado en esto. Vamos a cerrarlo. Y bien, entonces ya sabes que tenemos 4 archivos para cargar en nuestra base de datos. Recordarás que para crear nuestra base de datos no existía orden alguno. Es decir, podías empezar a crear primero la tabla que tú quisieras y después las relaciones, o podías crear una tabla, luego otra y enseguida la relación que existía entre esas dos tablas y no pasaba nada. Es decir, bueno, pues no había una regla en el orden de la creación de las tablas. ¿Pero qué crees? Para importar o para llenar las tablas de la base de datos sí que hay un orden y te lo voy a comprobar. Vamos a ver un ejemplo. Mira, aquí si tú te fijas tenemos en pantalla nuestro diagrama con el que hemos venido trabajando. Acuérdate, yo las creaba en el orden en el que yo quisiera y todo iba funcionando más que bien. Pero si aquí yo quisiera, por ejemplo, empezar a llenar mi base de datos, hay un orden, ¿eh? ¿Cuál sería el orden? A ver, la lógica aquí sería la siguiente. Presta mucha atención. Las tablas que no tienen llave foránea son las candidatas a ser llenadas de primera forma. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, aquí si tú te fijas, la tabla de pendientes tiene una llave foránea, 2 llaves foráneas, 3 llaves foráneas. ¿Qué quiere decir esto? Que para que pueda existir un pendiente, debe de existir un ID status pendiente. Quiere decir que tiene que existir esta tabla o registros de esta tabla para poder llenar registros en la tabla de pendientes. Si no los hay, simplemente no me va a dejar insertar pendientes con IDs de status pendiente que no existan. Eso
tienes que tenerlo muy en cuenta. De hecho, vamos a hacer unas pruebas para que veas que esta situación es una regla que debe de cumplirse, y esto es debido a la integridad referencial de nuestras bases de datos. Aquí es donde ya empieza a interactuar lo bonito de las bases de datos. Aquí no nos va a dejar hacer lo que queramos. Aquí nos va a dejar hacer lo que nosotros le hayamos programado, es decir, qué reglas le ponemos de inserción. Simplemente fíjate aquí, también la tabla de personas, si la analizamos, no tiene ninguna llave foránea. Por lo tanto, es una tabla candidata también a ser llenada de primera forma. Enseguida tenemos la tabla de usuarios. Esta ya tiene un ID personas, es decir, una llave foránea que depende de la tabla de personas, lo cual quiere decir que si llenamos la tabla de personas, enseguida ya pudiéramos llenar la tabla de usuarios. Entonces aquí ya tenemos otra más. Y por último, bueno, pues la tabla de pendientes, si te fijas, depende de dos tablas, depende de la de personas y la de estatus pendientes. Cuando ya tengamos llenas estas dos tablas, ya podemos insertar pendientes. Entonces fíjate acá en el orden en el que yo te dejé estos archivos. El 1 viene siendo la tabla de estatus pendientes. Si te fijas, es esta. ¿Por qué? Porque no tiene ninguna llave foránea. Es candidata a ser llenada primero. De hecho, pudiera haber sido también la de personas. Ahí no hay ningún problema. Enseguida, bueno, pues puede ser la tabla de personas, que como te comentaba, también puede ser la primera porque no tiene ninguna llave foránea. La tercera tabla que podríamos llenar es la tabla de usuarios. ¿Por qué? Porque pues para esto, cuando tengamos que llenar los usuarios, ya deben de existir personas. Y por último, la tabla de pendientes. Esa sí, creo que sí debería ser la última. Si la analizamos bien, bueno, pues tenemos que tener personas y tenemos que tener estatus pendiente para poder tener pendientes. Vamos a comprobarlo ahora sí en la base de datos. Y antes de irme, te invito a suscribirte para poder darte más y más videos de este tipo. Puedes apoyar también a muchas personas con un simple clic. Vamos, inscríbete, comparte y dale clic a la campanita para que seas de los primeros en recibir nuestros videos.